Siempre se considera como que la boca fuera como un ente aislado del organismo. La verdad que es la puerta de entrada para muchas enfermedades. El tener enfermedad periodontal aumenta hasta 3 veces el riesgo de desarrollar diabetes, pero también el diabético tiene esas 3 veces más de desarrollar complicaciones porque Como tú decías, al tener una periodontitis descontrolada, los niveles de la glucosa se nos dispara y viceversa. Para estar la glicemia disparada, también tenemos... El poder de sanar. Con Trini Correa. hola, hoy tenemos otro episodio del podcast El Poder de Sanar. Y tengo un tema súper interesante, la salud gingival y su impacto sobre la salud general. Le estaba comentando al doctor Marcelo, que es nuestro invitado especial de hoy. Él es Marcelo Cáceres Reyes, egresado de la Universidad de Talca como cirujano dentista y estudio de posgrado en la Universidad del Desarrollo en periodoncia, un especialista basado en la salud gingival. Entonces le estaba comentando yo, Marcelo, que antes de estudiar yo cardiología, incluso había visto una lista de los 10 aspectos que más impactan sobre la salud en general, lo que más vidas habían prevenido. Y dentro de esas cosas, las vacunas, los antibióticos, el lavado de las manos, el uso de hilo dental. En ese momento ni idea. Después, cuando estaba estudiando cardiología, consiguieron dentro de las placas ateroscleróticas en las coronarias que habían ciertas bacterias y que provenían de la boca. Empezó el protocolo a sumarse el uso de antibióticos, eso después se dejó. Ya sabemos que los antibióticos hay que usarlos con mucha precaución debido a la alta tasa de resistencia. Y en realidad la boca es como que nuestro órgano olvidado. Y el impacto de la salud de nuestra microbiota, que ya nos va a decir Marcelo en qué consiste, el equilibrio de las bacterias dentro de la boca, es importante porque cuando están desequilibradas aumentan el riesgo de infarto, aumenta el riesgo de diabetes, de enfermedad renal crónica, de daño hepático. Entonces vamos a tocar ese tema para que todos estemos atentos cómo prevenir. Y entonces, Marcelo, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ti, Trini, por esta invitación. La verdad que es un tema muy relevante y que yo diariamente lo veo en mi práctica diaria profesional. Así que estamos acá para solucionar algunas preguntas. Sí, buenísimo. Quiero que me hables sobre la salud. Vamos partiendo desde la salud. ¿Cuándo podemos entender que nuestras encías están sanas y cómo es eso de la microbiota oral? Bueno, partir que, como tú hiciste la introducción, siempre se considera como que la boca fuera como un ente aislado del organismo. La verdad que es la puerta de entrada para muchas enfermedades y como es una vía que tiene una comunicación permanente con los alimentos, con el exterior, estamos invadidos de muchas bacterias, ¿ya? Pero no todas las bacterias son malas. Las principales bacterias que provocan son las bacterias que provocan las caries y también la enfermedad periodontal, que este podcast está dedicado principalmente a lo que es la enfermedad periodontal. Las bacterias colonizan y, como tú planteabas, si hay un desequilibrio, ya sea un mal control de higiene oral o hay alguna enfermedad que está descontrolada, estas bacterias, la mayoría son oportunistas y ven su nicho especial para poder desarrollarse y obviamente crear algún desequilibrio que provoca primero como una enfermedad gingival, que es primero el sangramiento de la encía y una inflamación en la periferia de los dientes, y si no es controlada esta, porque la gingivitis sí es reversible, pasa a una periodontitis, que la periodontitis tiene que ver más que nada con el soporte de la pieza dentaria. Al no eliminar la placa o no eliminar la gingivitis, baja esta y el hueso se empieza a reabsorber, y cuando hay una pérdida de soporte, ya de pérdida ósea, va a pasar a una etapa que es la periodontitis. Así que por eso la relevancia de tener una... ¿Cuáles son los signos principales? La verdad que el signo principal, y es como el más llamativo que es un signo, que es el sangramiento espontáneo o un sangramiento, por ejemplo, al cepillado.
Un sangramiento no provocado por una nox, algún daño, un sangramiento espontáneo es porque no hay salud estable. ¿Ya? El sangramiento es el primer signo y es como el que más uno como paciente podría identificar. ¿Ya? Obviamente nosotros tenemos otros parámetros, que viene siendo la gingivitis, al no ser una pérdida de soporte, la reconocemos, ocupamos una pequeña sondita periodontal que es milimetrada y la pasamos alrededor de la pieza dentaria. Y si sangra, significa que ya hay una gingivitis y ahí corresponde tratarla. Sí, lo normal es que no tenga sangramiento. Y así como, por ejemplo, nosotros vemos nuestras cutículas aquí, la unión de la piel con el lecho ungueal, con la uña, más o menos así se traduce en el dientecito. Entonces, eso debería no ser permeable para que haya el paso de nada, ni salida de sangre, ni entrada de nada. ¿Y cómo pudiésemos nosotros diferenciar? Por ejemplo, hay personas que se cepillan muy fuerte, pueden generar microtraumatismo. ¿Cómo puede uno diferenciar que no es porque te cepillaste muy fuerte, sino que es un sangramiento espontáneo de la encía? Bueno, ahí hay todo un cambio de paradigma, porque o quizá en el inconsciente colectivo está el hecho de que quizá un cepillo más duro saca más placa bacteriana y hay un mejor control de higiene. Y la verdad que hoy día todos los dentistas abocamos que hay un cepillado con un cepillo suave, con una buena técnica de cepillado, y eso depende más la técnica que la calidad del cepillo. ¿Y cómo identificar? La verdad que principalmente la gingivitis es por un sangramiento espontáneo o, por ejemplo, de repente un cepillado que tú lo haces con Con cuidado, buena con técnica. buena técnica y sí hay un sangramiento permanente. O realmente, de repente, cuando uno, no sé, el clásico, cuando uno come una manzana y un sangramiento y se me sangró al comer, por ejemplo. Eso ya no es normal, ¿ya? Puede ser que eso haya algún tártaro que está adherido de manera muy firme, que solamente lo podemos sacar con un ultrasonido en la clínica o con una cureta que se llama. Y eso es, o sea, siempre hay que irse monitoreando. Si yo tengo un sangramiento y me pesquiso en cierto sector, a la próximo día igual, o cada semana, yo creo que ya es momento de evaluar. De hecho, acá en Chile hay un estudio que se hizo unos periodistas chilenos, que es Claudio López en la Universidad de Chile, que identificó que prácticamente casi el 90% de los pacientes podría tener una enfermedad periodontal. Abarcamos toda el área de las enfermedades periodontales, que es una gingivitis a una periodontitis. Entonces, es muy prevalente la enfermedad periodontal. Lo que pasa es que tenemos como poca rigurosidad. Siempre vamos porque o nos duele mucho, ¿ya? O se manifiesta una infección permanente, ¿ya? Entonces, yo creo que siempre el chequeo es muy importante. Pero Además del sangrado, ¿hay algunos otros síntomas? lo que pasa es que la gingivitis, particularmente, quiero identificarla porque son dos. La gingivitis tiene que ver solamente con el periodonto o la encía de protección, ¿ya? La encía de protección viene siendo tú lo que manifestás, que es el diente, y con la encía que se adhiere al diente, se inflama esa zona y sangra. Pero no hay pérdida de tejido, digamos. Es el signo principal, que es el sangramiento, ¿ya? Y puede ser también un mal olor y una placa bacteriana evidente o tártaro subgingival. Cuando pasamos a la periodontitis, hay otros signos, que ahí suman varios. Una es un sangramiento también espontáneo. Ahí la encía comúnmente dice como que se recoge. Ya uno cuando hace un sondeo con esa sonda milimetrada, que de 1 a 10, lo normal es que uno, entre el espacio entre la encía y el diente, haya de 0 a 3 milímetros. Si yo al explorar veo que pasa 3 milímetros, ese es un saco periodontal, que significa que esta encía, en vez de estar adherida al diente, está separada y crea una bolsa periodontal. Un espacio muerto donde Exactamente. se reproducen las bacterias. Exacto, es un nicho ideal para que las bacterias se colonicen, se hagan su ambiente, un biofilm que se llama, y eso hace que el diente se adhiere este sarro a la pieza dentaria y se crea la bolsa y empieza la enfermedad periodontal. Y tiene, insisto, tiene sangramiento, tiene pérdida de inserción, pérdida ósea, y en algunos casos ya muy avanzada la movilidad, ya una movilidad que ya es patológica.
¿Y se caen incluso los dientitos? Exactamente. Mm. Una de las cosas es que la periodontitis es una enfermedad crónica, ¿ya? No es que es muy raro que una enfermedad periodontal sea muy agresiva y tú pierdas muy rápidamente una pérdida ósea. Esta enfermedad es crónica, ¿ya? Es lenta en el tiempo y pasa por ciclo. Y además que juegan dos factores que son súper importantes, que es importante recalcar. Si bien las bacterias son prácticamente las que están involucradas en esto, pero hay muchos factores que son, por ejemplo, el hospedero, ¿ya? Que si hay una enfermedad general descontrolada, las bacterias son oportunistas y van a ir avanzando rápidamente. Y también se manifiestan dos cosas, por el daño que provocan las bacterias en sí, y lo otro es que hay una respuesta inmunológica que el organismo también empieza a reabsorber este tejido dentario alejándose de las bacterias y desgastando el hueso. Correcto, sí. Cuando Marcelo está conversando sobre el hospedero, muchas veces nosotros, o sea, tenemos que aclarar que una de las condiciones que más favorece el desarrollo y complicaciones en este tema es la diabetes mellitus. Está relacionado que el tener enfermedad periodontal aumenta hasta 3 veces el riesgo de desarrollar diabetes, pero también el diabético tiene esas 3 veces más de desarrollar complicaciones. ¿Por qué? Porque hay una inmunosupresión y los niveles de azúcar en sangre favorecen el crecimiento bacteriano. Entonces hay que estar también muy atentos con eso. ¿Quién fue primero, el pollito o el huevito, no? ¿Quién fue primero? Sí. ¿Y cómo es el tratamiento que implementan ustedes cuando le detectan a una persona que tiene enfermedad periodontal? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Es curable esa enfermedad? La gingivitis, como decía en un inicio, es reversible. Con una buena eliminación del tártaro que está adherido al cuello de la pieza dentaria se puede eliminar y con eso hay que no sangre esta encía. Eso puede ser una gingivitis controlable. Cuando ya pasamos al tema de la periodontitis, que es cuando ya perdemos un poquito de hueso, ahí lo que consiste el tratamiento principal es un tratamiento de pulido radicular. ¿Y qué consiste eso? Con un ultrasonido, que es una puntita que ocupamos que vibra y tira un poquito de agua, se limpia, se saca este sarro, que es un sarro muy parecido al que de repente acumula las teteras, los hervidores eléctricos, que por ultrasonido eso se rompe y se va destruyendo. Posteriormente eso, lo que se hace es con una especie de cureta, que es como una hoz, es raspar el cuello dentario para que esta superficie, que lo más importante es que quede limpia y quede lisa. La encía siempre se adhiere o sella, provoca este sello para no esa bolsa periodontal en una superficie radicular que esté lisa. Si está rugosa es porque no va a permitir que esta encía se adhiera. Entonces al estar lisa, esto crea un sello y evita que las bacterias se acumulen y que el hueso empiece a bajar. Entonces eso es como el tratamiento base. Es laborioso, diente por diente, por diente. todo ese trabajo. Exactamente, diente por diente. Por eso es muy importante una periodontitis, un diagnóstico que sea muy asertivo. ¿Por qué? Porque por eso siempre pedimos mucha radiografía, porque hay que ver el panorama en general y también pieza por pieza, porque como tú decías, los dientes tienen 4 caras, ¿ya? Y hay que abordarlas todas, ¿ya? Porque además que las bacterias, si tú no abordas todas, saltan de un lado a otro y colonizan las piezas que no trataste. Sí. Así que es muy importante eso. Y es el tratamiento periodontal básico. Y después, bueno, después tenemos, cuando hay enfermedades muy avanzadas, también tiene algunos procedimientos quirúrgicos, ¿ya? Porque ¿qué es lo que hace? Es que como toda herida que hay, cuando una enfermedad empieza a avanzar y abajo se forma puro tejido blando, ¿ya? Y muchas veces con el solamente pulido radicular no es suficiente para poder eliminar todo ese tejido que está inflamado. Y es necesario hacer unas cirugías que se llaman cirugías de acceso, que permite separar la encía y eliminar todo ese tejido para que el diente en sí quede todo limpio. Y eso permite que haya la pérdida es importante porque eso permite que se estabilice, pero eso, la periodontitis es irreversible. Tú quedas con una secuela. Si perdiste huesito, puedes detener la enfermedad, pero no puedes ganar eso que perdiste ya. ¿Cómo podemos evitar llegar a ese extremo? Porque yo creo que lo básico, lo principal de que se debe llevar nuestra audiencia es entender cómo no necesitar de este tipo de procedimientos, sino curarse en salud. Yo creo que lo más importante es, obviamente,
el autodiagnóstico. O sea, si tengo un sangramiento y es permanente, ya no es de manera poco habitual, acudir a un dentista. Y ahí pasamos a la gingivitis, que es tratable, y nos ahorramos todo el otro paso, que es la periodontitis. Y creo que el chequeo ontológico minucioso, no solamente de caries, sino que de enfermedad periodontal, es muy, muy, muy necesario. Y lo otro es ser quizá como el autodiagnóstico un poquito más exigente, o sea, realmente quizás ver a un periodoncista que ocupamos más el tema de la sonda periodontal, que es un muy buen indicador para nosotros. Entonces yo creo que el diagnóstico prematuro, ¿ya?, es muy importante. Y lo otro que también es importante es que darle ciertos... que no solamente cuando se hagan un chequeo médico, también se haga un chequeo dental. Claro. ¿Por qué? Porque cuando hay alguna enfermedad, como tú manifestabas, como la diabetes mellitus, la diabetes mellitus es bidireccional para periodontitis. Porque como tú decías, al tener una periodontitis descontrolada, los niveles de la glucosa se nos dispara y viceversa. Cuando está la glicemia disparada, también cuesta mucho controlar una periodontitis. Entonces, creo que no debemos ver de manera aislada. Yo creo que falta un poco que ver multidisciplinariamente todas las patologías, ¿ya? Y creo que ese es muy importante. Si uno se hace un chequeo, ya sea cuando es joven, para evitar esto, pasar por el dentista que le haga un diagnóstico y evaluar si tiene, porque ahí podemos ser un poquito más minuciosos y obviamente abordarlo mucho más a tiempo. Claro. ¿Cuántas veces al día hay que respetar el cepillado? No, eso es, después de cada comida tiene que ser, pero sí, religiosamente. El uso de hilo dental a diario, después de cada cepillado o antes del cepillado, porque hay esa disyuntiva, ese dilema que si el hilo dental antes o después del cepillado. Yo la verdad que siempre recomiendo que sea antes del cepillado. Y es más que nada porque lo que pasa es que es muy importante porque eso hoy día también ha cambiado un poquitito. Antes prácticamente era un cepillado, sus caras vestibulares, las de afuera, por palatino y sus caras oclusales. Hoy día la limpieza interproximal, que es entre medio de cada diente, es fundamental. Obviamente cuando no hay una pérdida ósea, la asea dental no es opción, tiene que ser requisito, ¿ya? Pero cuando ya hay una pérdida, significa que entre cada diente hay un espacio un poco más, la limpieza interproximal con artefactos como cepillos interproximales, hoy día están saliendo hasta unas gomitas que sirven para tratar, también son fundamentales. Uno de los grandes avances que tiene la periodontitis es el sector interproximal, ¿ya? Entonces, eso es fundamental poder tener como requisito tener dentro de su stock de higiene oral un cepillo interproximal. ¿Y el enjuague bucal? ¿Y cuántas veces uno dice, yo la verdad que ¿qué recomiendo? Yo siempre recomiendo cuando uno adquiere el hábito del interproximal, primero ocupar el interproximal y después el del cepillado normal. ¿Y por qué? Porque uno crea un hábito, ¿ya? Porque si lo hace después, de repente, me paso a la tarde, me paso después del almuerzo. Y al final no se va a pasar el interproximal, pero la verdad que hoy día partir con eso y después te pasa el otro cepillo convencional. La otra pregunta. ¿Y el enjuague bucal? El enjuague bucal también, pero va a depender mucho, porque por ejemplo, en el mercado tenemos una variada cantidad de enjuagues bucales y es importante definir para qué. Cuando hay una gingivitis podemos ocupar un enjuagatorio que sea de una baja concentración, que tenemos varios en el mercado, pero que tenga más que nada quizá un mayor control para las caries o más que nada las encías. El componente principal que se ocupa acá es la clorhexidina. Pero la clorhexidina, la mayoría de las veces no la recomendamos mucho más de 15 días, porque la 15 días provoca un poquito de tinciones, que son reversibles, se pueden sacar, pero la clorhexidina, que es el principio activo, no más de 15 días. Entonces siempre hay que bajar un poquito la carga. Y es recomendable, pero es como recomendable desde el punto de vista de que cuando tenemos una periodontitis que está descontrolada, empezamos un tratamiento, ahí recomendado mucho más el enjuagatorio. Y con el principio de la clorhexidina. Porque si no, cambiar a uno que sea un poquito de baja concentración, ¿ya? Pero no es tan ultra necesario. Yo siempre recomiendo mucho, mucho más la higiene interproximal. Ya el enjuagatorio podemos tener, o sea, no sé si corresponde dar algunos aviso publicitario acá, pero que no quiero comprometer. Pero, por ejemplo, yo siempre insisto, para nosotros hoy día la limpieza mecánica, que es la eliminación del espacio interproximal, es lo fundamental, y el enjuagatorio
puede ser más que nada indicado precisamente por el odontólogo de acuerdo a cada caso. Porque yo creo que también el enjuagado con agua también es bueno, Exacto, exacto. porque la barrera mecánica la elimina. Exacto, porque la limpieza mecánica es lo fundamental para mantener esto. El enjuagatorio si bien sirve, pero la efectividad, que se llama la sustantividad que tienen los enjuagatorios frente para corregir eso, tiene un acceso, sí, contribuye, pero es coayudante, no es el principal factor que te va a eliminar o tratar de controlar la enfermedad periodontal. Te ayuda a lo demás. Entonces podemos tener como jerárquicamente qué necesitamos. Interproximal, el cepillo interproximal, el cepillo convencional, pasta de dientes, enjuagatorio. ¿Ya? Perfecto. Yo creo que ese es el orden más o menos que podemos tener. Perfecto. Y entonces tener una boca sana va más allá de tener una linda sonrisa, que es también la puerta de entrada a nuestra presencia, a nuestra manera de que nos vean las personas. Entonces es cuestión de salud. Y así como dice Marcelo, nosotros somos un ente integral. Cuando nuestra boca está saludable, todo va hacia el estómago, nada se filtra. Pero cuando hay enfermedad inflamatoria que aumenta la permeabilidad, esas bacterias se van por el torrente sanguíneo y van a parar a los riñones, al corazón, a las arterias, a nuestro hígado y a nuestro páncreas, aumentando el riesgo de infarto al corazón, de diabetes, insulinoresistencia y enfermedad renal crónica. En muchos ensayos han observado que los pacientes que ya tienen enfermedad renal crónica instalada, más del 90% tienen enfermedad periodontal. Entonces es importantísimo y yo les invito a que se suscriban el canal, puedan activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de estos programas que son hechos con el propósito de que aprendamos a evitar, a curarnos en salud, a detectar a tiempo todos estos signos y síntomas que pueden afectar nuestra salud en manera progresiva. Y bueno, quiero agradecerte tu gentileza para aceptar la invitación y quiero que le entregues a quienes nos ven, quienes nos escuchan, ese mensaje final. ¿Qué quieres? ¿Con qué mensaje quieres que se queden de todo lo que hemos conversado? Bueno, principalmente que creo que es muy importante el autodiagnóstico. Lo más importante es no tratar la boca o las patologías que tenemos en boca de manera aislada. Yo creo que la boca es parte de nuestro organismo, es muy importante y no significa solamente tener una linda sonrisa, tener todos sus dientes. Es muy importante que haya un control minucioso, mínimo unas 2 veces al año de la parte de caries, de la parte periodontal, porque eso va a contribuir, como tú me manifestabas, al control de también otras enfermedades periodontales, perdón, a otras enfermedades sistémicas, que también es muy importante también en el embarazo. Está comprobado que un descontrol en la enfermedad periodontal, hay una probabilidad de un parto prematuro. Correcto. Y bajo peso al nacer también. Entonces tiene que ver en todas las etapas de nuestra vida el tema de controlar lo que es la enfermedad periodontal y hacer hincapié. Muchas veces nos reclaman que a nadie le gusta ir al dentista porque es muy traumático muchas veces, pero creo que lo que se dice comúnmente que prevenir es curar, realmente tiene validez en este caso. Así que yo creo que eso hago hincapié, que hagan un diagnóstico preventivo. El diagnóstico prematuro es muy importante porque evita muchas cosas de complejidades o severidades a futuro. Y ir sin miedo. O sea, al final, cuando tenemos una enfermedad que está incipiente, podemos tratarla de manera correcta y evitar muchos problemas que nos pueden traer a futuro. Yo creo que poco a poco va cayendo eso del miedo, del trauma de ir al dentista, con esta generación de odontopediatras que hacen muy bien su pega y no trauman tanto a estas criaturas. Porque yo, por ejemplo, en mi familia incluso tengo, mi esposo le tiene terror a un dentista, claro, pero es por algunas escenas traumáticas en su infancia. Pero ahora tenemos muchos odontopediatras que son
bueno, pues súper cool con los niños y ellos van al dentista muy felices. Es que Entonces, el mensaje es que tenemos que ir a revisarnos al menos una vez al año, hacer nuestra limpieza general, hacer nuestras radiografías, nuestro diagnóstico preciso, ponernos en manos de quien saben. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes también. Y recuerden, los espero para el próximo episodio del podcast El Poder de Sanar y no olvides suscribirte. Chao, chao. El poder de sanar.